Buenos días, chicas, chicos. En esta ocasión voy a mostrar el desarrollo del desafío de la semana número 3 de la clase de polígonos. El desafío dice así, me dan esta figura, ¿no es cierto? Me dicen que ABCD es un cuadrado del lado K, es decir, esto vale K, K, y acá también. Y me dan la siguiente información, me dicen que PC, es decir, que esta distancia de acá vale 3PB y esta es PB. O sea, me están diciendo que esta distancia de acá es 3 veces esta distancia. Esta distancia de acá es 3 veces esta distancia. Si nosotros pensamos eso en función de la distancia PB, que viene siendo esta de acá, significa que esta distancia de acá sería equivalente a K cuartos, mientras que este de acá sería equivalente a 3K cuartos. Entonces, esa es la primera idea. Segunda idea, análogamente vamos a aplicar esto mismo que nos dice que QD, que viene siendo esta distancia de acá, es 2 veces QC. Entonces, en vez de pensar que el lado K se divide en 4 partes como lo hicimos con este lado, vamos a dividir el lado K en 3 partes. Eso quiere decir que este de acá vale K tercios, mientras que esta distancia vale 2K tercios. Entonces, esa es la primera información que nos dan acá. Y luego, con esa única información, nos piden que determinemos el área del triángulo DMQ, que es el triángulo achurado que está acá. De este triángulo, lo único que conozco yo viene siendo la base de Q, si considero el lado de Q como base, obviamente. Y no nos dan más, no nos dan este lado, no nos dan este otro lado como para poder ocupar el teorema de Herón. Y también hay que tener en cuenta que el resultado de este ejercicio va a estar dado en términos de K, porque nos dicen que el lado del cuadrado vale K. Entonces, desde esa perspectiva, lo que yo voy a hacer va a ser trazar esta altura de aquí. Se traza esa altura que voy a llamar H y voy a buscar cuál viene siendo la medida de H. Eso es lo que vamos a hacer. No sabemos si esta intersección de AQ con DP viene siendo de 90 grados, no nos lo dicen, por lo tanto no podemos ocuparlo. Lo único que nosotros podemos saber es lo siguiente, que H cae de forma perpendicular en BQ por el hecho de ser altura. Por lo tanto va a ser paralela al lado AB y también va a ser paralela al lado PC. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es aplicar teorema de Tales o semejanza en este triángulo grande, ¿no es cierto?, con este triángulo pequeño, y en este triángulo grande con este triángulo pequeño, en cada caso en función de H. Para eso vamos a tener que dar ciertas variables. Por ejemplo, a este lado de acá, a este lado de aquí, nosotros lo vamos a llamar A, y a este lado de acá lo vamos a llamar B. Entonces tenemos muchas variables en juego. Tenemos K, tenemos H, tenemos A y tenemos B. Pero las vamos a ocupar y van a ser necesarias. Entonces, 1. Aplicando teorema de Tales en el triángulo QDA, tenemos que, entonces vamos aplicando teorema de Tales. Acuérdense que teorema de Tales lo que hace es comparar formas. Por ejemplo, este triángulo pequeño es semejante con este triángulo grande. Por lo tanto, yo puedo comparar B con H y asimismo QD con DA. Ese viene siendo el teorema de Tales. Lo cual implica lo siguiente. Esta pequeña distancia, B, la voy a comparar con H y a su vez QD lo voy a comparar con DA. Entonces yo digo, B es a H, como QD es a DA. Luego de eso nosotros podemos reemplazar acá. Bueno, B y H realmente no lo podemos reemplazar porque simplemente son la variable que estamos ocupando. Pero QD nosotros la conocemos como 2K tercios. 2K tercios.
y todo eso queda dividido por dA, que vendría siendo este término, que es el lado del cuadrado, por lo tanto vale K. Acá lo que yo puedo hacer es simplificar este K con este K y puedo llegar a que esto es igual a 2 tercios. Entonces de acá nosotros podemos llegar a que B sobre H es igual a 2 sobre 3, que sería una igualdad importante. Luego de eso, análogamente, como 2, vamos a aplicar teorema de Tales, pero en este triángulo de acá, en DCP. Entonces, la misma cosa de arriba, aplicando teorema de Tales en el triángulo DCP, tenemos lo siguiente. Entonces aquí fíjense que es este pequeño trozo que sería A, lo comparo con H, como todo DC lo comparo con CP. Hago una forma, fíjense la forma que hago con mi mano. Digo S es a S, como S es a S. Eso es teorema de Tales. Entonces A es a H, como DC es a CP. Entonces de acá nosotros ahora podemos reemplazar A es a H como DC, que es una distancia que conocemos que sería el lado del cuadrado, es decir, K es a CP, que vendría siendo 3K cuartos. 3K cuartos. Acá puedo simplificar ese K con ese K. ¿Y qué voy a obtener? Acá va a quedar un 1. Por lo tanto, esta fracción del denominador se va a invertir. Eso quiere decir que nosotros vamos a llegar de aquí a la siguiente igualdad. Vamos a llegar a que A es a H como 4 es a 3. Entonces fíjense lo que vamos a hacer a continuación. Nosotros tenemos esta igualdad de la cual nosotros podemos despejar el B. Fíjense cómo vamos a despejar el B. Si yo despejo B de acá, me queda que B es igual a 2H tercios. ¿Qué pasó? Este H estaba dividiendo, pasó multiplicando. Lo mismo va a pasar acá. Este H está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y me queda que A es igual a 4 tercios H o 4H tercios, que es lo mismo. Entonces, con toda esa información nosotros podemos decir lo siguiente. 3 de 1 y 2, que vienen siendo los dos pasos anteriores, nosotros tenemos lo siguiente. Sabemos esto. A más B es igual a 2K tercios. Entonces nosotros sabemos que A más B es igual, este trocito más este trocito, es igual a 2K tercios. Y nosotros conocemos el valor de A y conocemos el valor de B. El valor de A viene siendo 4H tercios. Entonces, más B, que viene siendo 2H tercios. Y eso es igual a 2K tercios. Entonces aquí nos va a resultar una pequeña ecuación que va a quedar en función de K. Así que vamos a pasar a resolver esto a continuación, pero lo vamos a mover acá arriba. Entonces, movimos la ecuación un poco más arriba, vamos a desarrollarla. Entonces estos dos tienen el mismo denominador. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos mantener el denominador, que viene siendo 3, y podemos sumar los numeradores, que sería 6H. Y eso sería igual a 2K tercios. Esa sería una primera parte. Acá también lo que podemos hacer es eliminar estos 3 que están acá, porque esto se llama cancelación. Cuando tú tienes en un lado de una igualdad un elemento que está realizando la misma operación que en el otro lado y son iguales, entonces yo los puedo cancelar, porque si este está dividiendo y pasa para acá multiplicando, se van a simplificar. Entonces llegamos a 6H es igual a 2K. Este 6 está multiplicando, yo quiero despejar H y ¿cómo va a pasar? Va a pasar dividiendo. Acá puedo simplificar ese con ese y llegamos a que la altura es igual a K tercios. Y eso era lo que andábamos buscando nosotros. Entonces, ese era el paso 3. Paso 4. Entonces nosotros ahora vamos a aplicar base
por altura dividido en 2. Entonces, el área del triángulo DQM es igual a base por altura dividido en 2. Aquí puedo simplificar S2 con S2 y eso me va a dar como resultado K por K, K cuadrado, todo eso dividido en 3 por 3, que sería 9, y esto acompañado de una unidad de distancia al cuadrado, pues no sabemos si estamos trabajando con milímetros, centímetros o metros, no lo sabemos. Y ese sería el resultado del ejercicio desafío de la semana número 3.